Muy buenas, préstame mucho estar haciendo este vídeo para el Día de la Mujer porque puedo aprovechar para reivindicar una desigualdad que no es tan visible o que por lo menos los medios no suelen hacer tan visible como otros, que ya la desigualdad en el deporte. Aunque se avance, es obvio que en el deporte hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Vemoslo en los medios, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Que se da mucha más publicidad al deporte masculino que al femenino. Pero dentro de la mi propia experiencia y en el deporte amateur, como el que practico yo, en el deporte popular, hay muchos micromachismos de los que yo sé que la gente muchas veces no es consciente y que lo hacen sin ninguna mala intención, simplemente no se dan cuenta de que lo que están haciendo es una discriminación. Por ejemplo, me pasó ya varias veces a mí y a otros compañeros que el premio que dan al primer hombre es diferente del que dan a la primera mujer. No simplemente diferente, sino mejor. Por ejemplo, que al primero den perres y a la primera que den la mitad de perres. Que al primero a lo mejor den un reloj y a ti te den una camiseta. Y eso ya me pasó. Y así de casos hay muchos. Algo que nos pasa a todos, es la manía que tienen las organizaciones, no sé si es por perres o si es porque no se dan cuenta de que las camisetas que dan, con la inscripción, con una inscripción que tú estás pagando, las camisetas que dan son de talla masculina, son un tallaje para hombre, entonces quedente grandes, desmangaes, no les puedes poner y al final pues tú pagaste esa camiseta. No fan lo contrario, ¿no? No dan nunca un tallaje femenino para los paisanos. ¿Por qué nosotros sí tenemos que usar un tallaje de hombre y no al revés? Tendría que haber talla para los dos. Y estos son los casos que yo creo que pueden ser más cercanos y más cotidianos que se me ocurren ahora, pero bueno, desgraciadamente hay muchos más. Vamos a ver si en este 2019 podemos ir mejorando esta situación. A ver qué podemos contar para el 2020. Este 8 de marzo, por una sociedad sin machismo.